Entonces, estamos justamente el lunes 3 de agosto del 2026 en este Zoom que tiene que ver acerca de cristales luminosos lítidos. Vamos a hablar un poquitito porque esta conversación va a quedar para compartirse ya no dije nada, en el canal de YouTube, pero muy importante, digamos, también como hacer esta mención general acerca de qué son los litios y demás. El tema de hoy es precisamente la Virgen Negra, ¿verdad? Y vamos a hablar de qué es la Virgen Negra y cómo realmente esta frecuencia, y ya vamos a caer ahorita en unos minutos a hablar de por qué es una frecuencia, es maravillosa para el acompañar el caminar de sanación de ciertos temas particulares. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto, lo primero que todo es agradecerles a quienes están aquí, agradecer a quienes también vayan a ver esta conversación en diferido, porque en realidad este tema, he de decir que se las trae, me parece súper interesante que yo, después de ya varios años de trabajar con la energía de los litios, me permita como abrir este espacio de conversación y también en esta energía particular en el que estamos en el país con la celebración ayer del 2 de agosto, en donde se conmemora precisamente o se celebra, justamente a la Virgen de los Ángeles, conocida desde la tradición católica como la patrona de Costa Rica, ¿verdad? Y vamos a decirlo, en términos más espirituales estaremos hablando de la guardiana, pero ahorita voy a caer sobre esto. Me voy a volver para hablar un poco de los litios para que quede aquí instaurado un poco cuál es la información desde la que se está compartiendo esto. Además de que mi nombre, bueno, aparece por acá, María Julia Ruiz Fuentes, para servirles, chicas, y en general es muy importante señalar que cuando hablamos de vírgenes, o en este caso de una advocación mariana, ¿verdad? Es decir, una referencia de conexión a la energía de lo que llamaríamos la Virgen María, más allá de la tradición judeocristiana y católica en particular, para países como el nuestro, que es confesionario, bueno, más que como el nuestro, porque nosotros somos una excepción en el mundo, para países en donde se tiene algún grado de conexión con el catolicismo como religión, nada de lo que estoy hablando aquí, digamos, ni los litios, ni cuando yo hablo de la Virgen Negra, tiene que ver con la construcción religiosa de esa figura. Es súper importante, digamos, dejarlo plantado desde un inicio. Aquí no es un tema de religión, es un tema precisamente de comprensión espiritual. Y yo sé que esto es muy básico, tal vez para muchas personas, pero vale la pena o vale el tiempo hacer la aclaración. Una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión, que la religión es una manera puntual, particular, específica, estructurada incluso con dogma y con un montón de otras cosas que da significado a la dimensión espiritual que como seres humanos transitamos en nuestra encarnación. ¿Ok? Eso es lo primero, entender que religión y espiritualidad son dos asuntos diferentes. Muchas personas, sé, al igual que me fue en mi caso en algún momento, teníamos como fusionadas ambas cosas y a veces nos peleábamos con la religión y entonces sentíamos una desconexión o creíamos que había una desconexión con lo espiritual, pero eso no es cierto. Realmente somos seres eh, espirituales viviendo una expresión material a partir de un punto evolutivo y de conciencia. En eso estamos, ¿verdad? Entonces, algo muy, pero muy importante de tenerlo en consideración. ¿Ok? Dicho esto, entonces voy a hablar de que los cristales, bueno, en mi trabajo personal como terapeuta, me he permitido abrazar diferentes herramientas terapéuticas y les voy a contar la anécdota. La anécdota es que hace unos años, como unos 5 años atrás más o menos, por gajes del oficio, como dirían, entré en contacto con personas que tenían este anclaje con energía de brujería y magia negra por diferentes razones. Estaban buscando de algún grado ayuda y las herramientas que yo trabajaba a nivel personal como terapeuta alternativa no llegaban a trabajar con esas frecuencias o esas energías.
Lastimosamente, y digo lastimosamente porque en muchas ocasiones por desconocimiento las personas terminan utilizando más brujería y más magia negra para tratar de liberar aquello que fue dado en un primer momento, ¿verdad? A través de alguna otra experiencia. Había gente que me decía, Julia, por X terapia o por X situación o por situaciones de conversaciones y demás, me doy cuenta que en mi familia o yo he recibido algún tipo de energía de brujería, de magia negra y demás. Bueno, entonces este era el contexto hace unos años atrás. Y a partir de esa experiencia y algunas otras cosas que no viene el tema tal vez como especificar, pero sí de esta conciencia y de esta claridad de que mis herramientas no llegaban a ese lugar, entré en contacto con la energía de los cristales luminosos litios, ¿ok? Y de otras herramientas como la nueva terapia, que también es otra herramienta maravillosa para hacer trabajo de liberación, pero sobre todo, específicamente la energía de los cristales luminosos litios es una energía maravillosa para hacer procesos de sanación de corte espiritual en la liberación de este tipo de energías y de muchas otras. ¿Y por qué hago esta mención? Precisamente energías de este tipo. Porque resulta que la conexión con la frecuencia, ojo, muy importante, de las virgen, bueno, en este caso de la Virgen Negra, que originalmente es la Virgen en Montserrat, en Barcelona, y del Padre Pío, son frecuencias que trabajaron con la densidad de la oscuridad en este plano, en este planeta, ¿ok? Así que vamos a dejar esto aquí como un pendentito. Ahorita regresamos sobre esto que acabo de decir. Entonces, entender que el trabajo con litios tiene que ver con la conexión hacia portales de campos energéticos de dimensiones superiores, ¿verdad? Los cristales luminosos litios son cristales que fueron canalizados. Ahorita, de hecho, a mano tengo concretamente esta se llama la vara de Melquisedec. Estos cristales que ando aquí colgados también son litios, estos dos, ¿verdad? Entonces, son instrumentos de luz, son frecuencias que fueron canalizadas y parte del proceso de canalización involucró el encontrar una forma para que en este plano, en esta dimensión, en donde hay un tanto más de solidez, pudiesen ser ancladas de forma física. Esa es parte del proceso de canalización, pero también está por otro lado la activación a través de procesos meditativos. Entonces, uno puede hacer una invocación, puede hacer un llamado a que ciertas frecuencias se hagan presentes en el espacio. Esto es súper común, gente. Esto lo hacemos, por ejemplo, cuando para quienes así lo creen y así lo han hecho, entonces, digamos, esta referencia tal vez les pueda servir. Como cuando pedimos asistencia a nuestro ángel de la guarda, ¿qué estamos haciendo? Llamándolo, pidiendo que esté presente. Está siempre. ¿Por qué no actúa? Porque no le pedimos ayuda. Pero entonces, cuando en una sesión de cristales luminosos litios hacemos un proceso de llamado y de invocación para que estas frecuencias se hagan presentes, se hacen presentes, pero además, si tenemos los cristales, la frecuencia ya está activa y presente, incluso aunque no la invoquemos, ya está ahí. ¿Ok? Entonces, estos cristales son puentes de conexión con dimensiones superiores de conciencia. ¿Ok? ¿Qué hace una sesión de cristales o qué hace una sesión en donde conectamos con esta frecuencia? Reorganiza, limpia, libera. Es concretamente lo que va a estar haciendo la conexión con este tipo de frecuencias. Abren un espacio para que la energía, una sesión de litios, lo que hace es que abre un espacio para que la energía y estas frecuencias entren a hacer el trabajo con gusto, pues están dispuestos a hacer. ¿Ok? Aquí hay algo también importante porque es muy interesante. En la historia de la humanidad, nosotros tenemos registro de alguna manera, a veces histórico, como puede ser el caso de toda la cristiandad, que es muy reciente realmente, digamos, si ponemos esta lógica del Jesús histórico, es bastante reciente, pero bueno,
tenemos toda esta referencia, pero también tenemos otra referencia iconográfica y demás de India y de otros lugares en donde hemos tenido expresiones que quedan en la memoria de la humanidad, de guías, de maestros, maestras ascendidos de otras dimensiones que vinieron y encarnaron o que pareciera ser que encarnaron, que dice la historia como que estuvieron, ¿verdad? Aunque ahora se les conoce incluso como deidades, dependiendo de la cultura y tradición. Entonces, lo primero, en Litio se trabaja con 12 arcángeles, con, sí, los cuatro que vienen y que están reconocidos por la iglesia. Y de nuevo, ven cómo aquí marcamos un punto súper diferenciador y es como hablamos de arcángeles, pero no es solamente esos, en realidad son todos los otros que van desde Acuariel, Metatrón, etcétera, ¿verdad? Se habla de todos estos arcángeles como seres de luz que precisamente ayudan a hacer el proceso de liberación y bueno, tienen un rol particular dentro de las sesiones de terapia de litios. Hablamos de Melquisedec, ¿verdad? Que este sí es muy interesante, ¿verdad? Ver que es una encarnación de Jesús, que también se menciona en la Biblia en algún punto, un par de veces pareciera ser. De los lores solares, hablamos de Krishna, hablamos de Buda, hablamos del Lord Sananda, que sería el nombre cósmico de Jesús, ¿verdad? Jesús en la tierra es como conocido como Jesús, ¿verdad? Pero en realidad el nombre a nivel, vamos a decirlo así, más allá de la historia de la tierra, es Lord Sananda, lo mismo que María Magdalena es Lady Nada. Y no estamos hablando de figuras religiosas, de nuevo, porque son frecuencias. Entonces, cuando hablamos de eso, insisto, de Metatron, el rol muy especial tiene el Arcángel Miguel en los litios, ¿verdad? Precisamente por su rol como frecuencia, lo mismo que Metatron. Metatron es el canalizador original, digamos, desde el cual hace este contacto entre estas dimensiones superiores y el planeta. Yo sé que para quienes llegaron a esta conversación por primera vez, esto les puede sonar muy loco, pero bueno, todo bien. También estoy segura de que a muchas otras personas les hace sentido esto, aunque no entiendan exactamente cómo les hace sentido, porque mucha gente sí ya me lo ha expresado como Julia. No sé quién es Metatron, pero siento que quiero o que necesito o que hay algo en mí que busca una conexión con esta frecuencia y es en efecto, la frecuencia llama y está más allá de la cognición, ¿ok? Cuando hablamos, por ejemplo, de los concilios de la luz, de verdad, de los lores o de los Elohim, estamos hablando de la inteligencia creadora, de la arquitectura del universo, ¿verdad? A pesar de que sean expresiones que de repente no conocemos o que no tenemos en, en práctica, tal vez de mencionar, ¿verdad? Vamos a ver. Este, Vamos a ver, aquí tengo otra notita. Entonces, con los litios no hay dogma, no hay intermediación obligatoria, no hay una jerarquía de poder entre mi caso como acompañante y una persona que está recibiendo la sesión. Es una experiencia directa de conexión. Yo básicamente en una sesión lo que hago es pedir la presencia de ciertas frecuencias, que posiblemente hagamos un ejercicio cortito al final de esta sesión. Y no necesitan creer, no necesitan entender o saber cuál fue la historia detrás de Shiva o de Shakti o de Buda o de Lady Kuan Yin o de cualquiera de las diosas originales, de Isis, de Hathor. No necesitan conocer esa información porque finalmente ellas son simplemente estas formas, estos nombres, son simplemente maneras de llamar y de traer a este momento, a este aquí, a esta hora, la presencia de esas frecuencias. ¿Ok? Em, Creo que por ahí cerraría como la explicación acerca de los litios. Para la gente que está, ¿hay algo que les surja así como... eh, ajá, así como alguna duda? Estoy viendo que Katia nos colocó aquí que la Virgen Negra también es una advocación de Cali. Muy interesante, no la tenía ubicada. Sí, tienes razón, de Cali también.
que es una referencia en India. Esta información que nos comparte Katia, ¿verdad? De Sara Kali es una referencia de la tradición hindú, si no estoy equivocada, ahí, si no me corriges. Entonces, vamos a el tema de la Virgen Negra como tal. Es súper interesante porque, eh, ven, por ejemplo, punto central en litios, que uno dice, ahí hay en parte aguas completamente con la tradición católica o con todo el dogma católico, porque, por ejemplo, por lo menos en el actual, por ejemplo, en litio sabemos y se parte de que hemos tenido múltiples encarnaciones, obviamente. Entonces, se habla de la reencarnación sin ningún problema, es parte de la conciencia natural de nuestra experiencia evolutiva como seres espirituales que somos. ¿Qué pasa? En muchas vidas hemos tenido experiencias de luz y de oscuridad. Hay momentos en donde la naturaleza de nuestros actos hacen que aspectos de nuestra alma caigan en la oscuridad. Pongamos haber sido partícipes y co-creadoras de una guerra, haber participado en tortura, haber matado gente, etcétera, haber hecho transgresiones en contra de la humanidad o de la tierra misma. Eso fragmenta nuestra alma, esos aspectos del alma, es como se denominan en litios, y hacen que estos aspectos caigan en la oscuridad. Entonces, el planteamiento es que en muchas ocasiones tratamos de estar en la luz, pero como que hay algo que todavía no termina de acomodarse. En ocasiones podría expresarse a través de pensamientos perturbadores, pesadillas recurrentes y demás, y puede ser realmente la energía de un tema kármico no resuelto, que aún no ha sido resuelto. Como esta parte, como este aspecto de mi alma está caído en la oscuridad, es súper hermoso porque hay figuras profundamente amorosas dentro de la energía de litios, o sea, frecuencias que trabajan justamente con el tema de oscuridad. De hecho, es un seminario, es una formación específica en donde vemos tema de liberación de karma propio y familiar y las frecuencias que están ahí destinadas a hacer este apoyo y este sostén. Ya se los mencionaba, el Padre Pío, ¿verdad? Y aquí voy a hacer una pausa para referirme al Orsananda o a Jesús. Jesús es un maestro, es un Lord solar, de hecho es un maestro ascendido que viene del sol, ¿saben? Por eso es que tantas referencias a Jesús, si ven los agrarios son soles y demás, hay cosas en el inconsciente de la humanidad que se dejan entrever también estas explicaciones. Es muy bonito, pero bueno, esta representación de una energía, lo llamamos crística en el sentido de que es un estado muy evolucionado de conciencia, por decirlo de alguna forma. Realmente es una frecuencia totalmente de otra dimensión que elige encarnar en la Tierra para enseñarnos todo lo que, vamos a decirlo así, se pudo derivar de la experiencia de la presencia de esta figura, de este maestro llamado Jesús, y que nos dejó como humanidad, como este ejemplo de cómo podíamos vivir en el planeta desde un lugar muchísimo más altivo, muchísimo más consciente y muchísimo más de conexión. ¿Ok? Entonces, el Jesús viene y deja como esta frecuencia crística presente en la memoria de la humanidad. Luego llega el Padre Pío en una claramente como maestro también ascendido, pero en una experiencia total, y no es por ser sacerdote, aquí aclaremos algo, tiene que ver más bien con su proceso evolutivo y la razón de ser de su encarnación. Él llega totalmente en alineamiento a poder trabajar la energía crística también, por eso el tema de los estigmas en las manos y demás. En este asunto, precisamente el Padre Pío es
es esta frecuencia y la forma que le decimos es Padre Pío, pero porque es la manera en que lo podemos conocer, porque es el nombre con el cual encarnó, pero no tiene nada que ver con que sea un sacerdote que sea de la Iglesia Católica. O sea, dejemos eso, soltemos eso, por favor, si a alguien le hace sentido que yo le esté diciendo esto, porque más allá de eso es un maestro ascendido. Y él vino a recordarnos que la frecuencia crística también está para aquellos que tienen aspectos caídos de su alma. Entonces, el Padre Pío es el que utilizamos para liberar demonios, el que utilizamos o al que invocamos, utilizamos suena muy extraño, al que invocamos y al que apelamos en asistencia para hacer justamente las intervenciones o los procesos más de trabajo con la oscuridad o más de liberación de cosas relacionadas con la oscuridad, brujería, magia negra, demonios, ¿ok? Eso lo hacemos con sesiones de cristales luminosos limpios. Entonces pedimos la asistencia del Padre Pío, pero también invocamos a la Virgen Negra. ¿Por qué la Virgen Negra? Porque la Virgen Negra, muy interesantemente, por si no lo sabían, es bien interesante. La historia de la Virgen de Montserrat en España es 80% similar a la historia de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica. Y de nuevo, ¿por qué digo Virgen de los Ángeles? No es que era virgen, es que es importante ser virgen, no tiene que ver con eso. Nada más les digo, ¿verdad? Tengamos la caridad de salirnos de esa lógica para entender que es la forma en que se ha llamado dentro de una tradición y un momento histórico de la humanidad, pero bien podría haberse llamado Juanita los Palotes y así la llamaríamos en este momento, nada más que por la historia de la humanidad se llaman la Virgen Negra, ¿verdad? O la Virgen de Montserrat y la Virgen de los Ángeles, ¿ok? Son representaciones, advocaciones de energía crística femenina, porque resulta que cuando hablamos de Madre María o la Virgen María, resulta que la señora era igualmente una maestra ascendida, igual que Jesús, porque si no, la criatura no podía llegar a este plano si la frecuencia a través de la cual iba a encarnar no hubiese sido coincidente o resonante con la energía que él mismo representaba. Entonces, la Virgen María tiene una serie de representaciones, de recordaciones en la historia de la humanidad, eso es lo que llamamos las advocaciones marianas, que de nuevo nos devuelven a esta conexión interesante con ella. El caso con la Virgen Negra, ¿verdad? Bueno, para contarles nada más cachito, ¿verdad? Por primera vez aparece la Virgen de Montserrat en las montañas de Montserrat, casual, que aquí en Cartago también, zona de campo, en el momento en que apareció, ¿verdad? La imagen. Aparece allá, aparece en el año 880, es donde data el registro. Y resulta que unos chiquitos, ¿verdad? O sea, siempre como a los pastores de Fátima y a otros, ¿verdad? Siempre es como este tema de conectar con aquellos que tienen menos juicio, un poco más de inocencia y de posibilidad, y yo me atrevo a decir que también de amor y de frecuencia de amor. Pero bueno, aparece a través de una luz, una melodía, se la encuentran en una cueva, la intentan jalar y resulta que resulta tan pesada que no la logran mover del lugar. Entonces, similitudes son encontradas en medio de la naturaleza, son encontradas por niños o por personas jóvenes, reiteran el asunto de que no quieren ser movilizadas del sitio en donde fueron encontradas. Ambas figuras son de mujeres con niños en brazos, ¿verdad? Y además de esto, su tez no es pálida, es oscura, ¿verdad? La Virgen Negra en Montserrat es el material con el que se representa, es con madera, en cambio aquí es con piedra, ¿ok? Entonces, esa es otra parte que me parece. La de Guadalupe creo que sí, también en México. Y es muy interesante, ¿saben? Porque estas vírgenes tienen lo particular de conexión con la tierra, de unificación y de reconciliación. O sea, pongamos que la Virgen de los Ángeles, para el caso de Costa Rica, es muy interesante porque unifica indígenas, españoles y afrodescendientes. O sea, hace una integración. Entonces,
son representaciones que lo que vienen es a armonizar, a reconciliar, a integrar. Y particularmente en el litio se habla de que se utiliza a las vírgenes o que se hace esta invocación a la Virgen Negra, que desde el litio es a la Virgen de Montserrat. Sin embargo, entendemos que todas estas son resonantes, ¿verdad? Todas estas otras figuras son resonantes, es una frecuencia similar cuando queremos trabajar aspectos caídos de las almas, ¿ok? Cuando queremos hacer este llamado, esta conexión, ¿verdad? Y demás. Entonces, vamos a ver, creo que por aquí cumpliría como el tema de lo que quisiera conversarles a nivel técnico. Me gustaría hacer una pequeña meditación, si me lo permiten. Entonces, nada más les voy a pedir, por favor, que se coloquen en una posición que puedan, pues esto, conectar más con la respiración, con el cuerpo, que puedan estar más, más en comodidad. Voy a cerrar el micro para que, los micros para que no se puedan abrir y que de esta forma esta meditación también quede ahí disponible en caso de que alguien quiera pues hacerla. Ahora es una meditación para conectar con la energía de los cristales litios, pero también para conectar con la energía de la Virgen Negra. Ujú. Vamos a tomar una inhalación. Sostenemos por un momento esa inhalación. Exhalamos. Si llegan pensamientos, los dejamos pasar como si fueran nubes. Nos permitimos soltarlos. Y volvemos a respirar. Y al inhalar, inhalamos una luz dorada de la gracia que llega y envuelve todo nuestro cuerpo. Nos envuelve internamente y externamente. Vamos a inhalar desde nuestro corazón y desde ahí, envolviendo nuestro corazón, vamos a conectar con el corazón de la Madre Tierra. Y desde nuestro corazón también vamos a inhalar y llevar una conexión especial al sol central del universo. Y en estas fechas que también celebramos a la Madre Tierra, a la Pachamama, como le decimos, agradecemos esta conexión en gracia, en amor, y reconocemos a la Tierra ya vibrante en su quinta dimensión y podemos sentir el latido del corazón de la Madre Tierra. Permitimos que su vibración, que su latido abrace también nuestro corazón. Y así nos conectamos al todo uno, a la triada perfecta, al Padre Cielo, a la Madre Tierra, y nosotros, hijos e hijas de Dios, de la divinidad, en esta triada perfecta. Y pido que el arcángel Metatrón nos abra las puertas de su recinto, de su templo, en este espacio sagrado y protegido para esta meditación.
pido que se ancle un templo de luz, tanto para el espacio en el que estamos, cada uno de nosotros, espacio físico, como para el espacio digital y para el espacio que va a ocupar esta grabación. Es un espacio calmado en el que podemos estar en descanso, conectar con nuestra verdad, con el amor y reconociendo que todo lo que he mencionado es parte de las memorias y del conocimiento del universo y que en realidad cada uno, cada una puede acceder a este conocimiento. Pido que en este momento nos acompañen todos los iluminados de todos los tiempos y dimensiones. Pido la presencia del Lord Sananda, del Padre Pío, del Lord Krishna, del concilio de las diosas originales, de los concilios de la luz, del concilio de Ein Sof. Y especialmente pido la conexión con la frecuencia, con la energía, con la Virgen Negra, la Virgen de Montserrat. Y también con todas las advocaciones crísticas femeninas negras que existan, que son recordatorios, que son puntos de anclaje para la evolución de la conciencia de la humanidad. Ella viene con nosotros, con su Hijo amado, sagrado en brazos, como la hemos mirado en cada una de las imágenes. Y nos pide que recibamos el amor de este Hijo en nuestro corazón. Es el amor más grande de la gracia, el podernos abrir y recibir esta energía divina, cual niño inocente, puro. Esa frecuencia, ese avatar de Cristo, de la energía crística, el amor de Cristo en nuestro corazón. Y a partir de abrirnos a recibir en nuestro corazón al Hijo, ella nos puede envolver en su manto y así todo es redimido en nosotros, recordándonos que no es necesario vivir desde el sufrimiento, desde el dolor, que podemos soltar y entregar todo al amor más puro de la gracia, para que nuestro corazón, endurecido por el dolor, sea sanado por la alegría y la gracia eterna. Hoy entregamos todas nuestras heridas, todo lo que sin recordar hemos estado ocultando de esta y otras vidas, todo lo que nos avergüenza, todo el dolor que hemos guardado, podemos llevarlo a la luz hoy. Porque todo ha sido perdonado y redimido, así que nada más tenemos que abrirnos a recibir el amor más grande. Ese amor más grande es el Hijo de la Madre Divina en nuestro corazón. El amor crístico que limpia y sana todas nuestras heridas con una luz dorada radiante. Y sentimos esa suave caricia dorada, entregándole todo, todo lo que nos duele. Porque ahora hay un altar dorado, un portal a través del cual tanto
la Virgen Negra como el Padre Pío pueden redimir todo esto, todo este karma, toda esta energía aún no disuelta. Los secretos más oscuros los entregamos hoy. Y le decimos, amada Madre Divina, tú que miras los corazones y que nada puede ser oculto ante ti, lo entrego todo ante el altar dorado para que sea bañado con tu corazón de gracia y esa transformación sea dada, porque la Madre María está al lado de cada uno de nosotros. Y podemos sentir la conexión, en este caso, con la Virgen y la historia de la Virgen de Montserrat. Y vamos a permitir que justamente se abra ahora un portal directamente desde el lugar en el que estamos hasta las montañas de Montserrat. Y podemos sentir la fuerza de las montañas. Conectamos con los guardianes de luz de ese lugar sagrado y podemos sentir también la firmeza divina, nuestro corazón que conecta con su corazón. Y le pedimos en este momento que aligere todo aquello que pesa en nuestro corazón, tanto de esta vida como de cualquier otra, en esta tierra, en este planeta, en cualquier dimensión. Puedes entregarlo todo. Ella no es de este planeta, ella es de otra dimensión, en donde todo esto puede ser entregado. Todos los actos violentos hacia los otros, hacia el planeta o los planetas, todo aquello que has hecho en contra de la luz, pedimos hoy que sea llevado al altar dorado para que el Padre Pío, Madre María, la Virgen Negra puedan llevarlo a la luz. Y que aquellas dimensiones oscuras en donde nuestra alma todavía está atrapada puedan ser liberadas. Puedan ser liberadas las almas que están todavía alineadas de alguna forma a la inconsciencia. Y también aquellos aspectos de nuestras almas puedan ser liberados para que todos los aspectos, todos los fragmentos de nuestra alma que estaban caídos en la oscuridad, ahora sean llevados al portal dorado de la resurrección, puedan ser limpiados en el altar dorado y regresados a cada uno de nosotros. Y podemos abrirnos a recibir la gracia dorada, de la fuerza, el flujo dorado de la gracia que se derrama sobre nosotros. Cada vez un poquitito más, hasta llenarlo todo de luz. Y pedimos que la Virgen Negra derrame su luz y que encienda su luz en todos los rincones de nuestra alma. Que en aquellos aspectos en donde hemos estado en desconexión desde hace milenios, sean en este momento iluminados. Y agradecemos profundamente esta asistencia, esta conexión
esta posibilidad de soltar. Aquello que nos tenía anclados en otras memorias. Pedimos que toda conexión sea en este momento liberada para que cada uno esté en su centro, en su divinidad, en su conexión divina. Pedimos que igualmente el Arcángel Miguel nos abrace en esta noche y que todo nuestro proceso pueda ser abrazado en la luz. Y con esto cerramos nuestra sesión. Muchísimas gracias y feliz noche.